La intolerancia de Donald Trump apunta ahora a los centros de estudio norteamericanos y congela ayudas por $2.200 millones a la Universidad de Harvard. El CNE de Ecuador declaró al actual jefe de Estado, Daniel Noboa, como ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, su rival, Luisa González, no reconoce los resultados y denuncia un fraude electoral. Según analistas energéticos, el destino de Citgo está íntimamente ligado al papel de Venezuela como primer poseedor de reservas de crudo a nivel mundial. Más de 1.000 toneladas de proteínas del mar y del río serán distribuidas durante Semana Santa en todo el país. Brillante vino tinto en la sub-17 en Colombia. Karateca venezolana sella pasaporte a China y definidos los grupos de la Copa de Oro de la CONCACAF. Y al cierre de esta edición les contamos que se confirmó el avistamiento de la esquiva ballena Sei en el mar Patagónico, tras casi un siglo de ausencia. Con un mundo cada vez más conflictuado en lo económico y lo social, Venezuela aboga por el respeto y el derecho para todos los países. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Con este panorama comenzamos de inmediato. Hamás está estudiando una propuesta israelí para un alto al fuego en Gaza que supondría la liberación de 10 rehenes a cambio de cientos de prisioneros y detenidos palestinos. Así lo declaró un responsable de ese grupo militante. La propuesta que Hamás recibió esboza un marco inicial para una tregua de 45 días en el enclave palestino, durante la cual ambas partes tratarían de negociar un alto al fuego permanente según el funcionario. La propuesta israelí también aboga por el desarme de Gaza, hasta ahora una línea roja para Hamás. No incluye una garantía del final permanente de la guerra que ha exigido este grupo como parte de un acuerdo global. El funcionario afirmó que el grupo no aceptará ninguna propuesta israelí de alto al fuego que exija su desarme o que contemple el regreso de las fuerzas israelíes a Gaza tras una retirada inicial, por lo que es poco probable que el grupo la acepte. El pasado 13 de abril se realizó en Ecuador la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador al actual jefe de Estado, Daniel Noboa, para el periodo 2025-2029. Sin embargo, su rival, Luisa González, no reconoce los resultados y denuncia un fraude electoral. El porcentaje de participación alcanzó el 83.76%. Según los datos publicados, Noboa ganó con el 55.6% de los votos, mientras que Luisa González obtuvo el 44.4% de los sufragios. Sin embargo, la candidata presidencial rechazó los resultados y pidió recuento de votos. Nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Vamos a defender nuestro derecho a la democracia y pedir el reconteo y que se abran las urnas. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo, que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Las razones por las cuales Luisa González denuncia la existencia de fraude en el balotaje es porque a pocas horas de los comicios se decretó estado de excepción en 7 provincias donde históricamente ha ganado el partido que ella representa. Además, se reubicaron 18 centros electorales a última hora y denuncian que el CNE validó actas electorales sin firmas. Y continuando con su política de intolerancia contra quienes apoyan a Palestina y de apoyo a Israel, Donald Trump congeló ayudas del gobierno federal por $2.200 millones a la Universidad de Harvard. La medida obedece a la negativa del centro académico de plegar a las políticas del denominado Grupo de Trabajo Conjunto para combatir el antisemitismo, creado tras la vuelta de Trump al gobierno. A criterio de su presidente, Alan Garber, ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar qué deben enseñar las universidades, a quién admitir o contratar y qué áreas de estudio e investigación deben seguir. Entre las peticiones del gobierno para continuar con las ayudas, consta la eliminación de programas de diversidad, igualdad e inclusión, cambios en las políticas de contratación y admisión
y limitar a quienes, según el gobierno, están más interesados en el activismo antes que en la educación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que le encantaría enviar presos estadounidenses a la megacárcel de máxima seguridad en El Salvador, argumentando que costaría menos que mantenerlos en cárceles de Estados Unidos. Una idea que es inviable legalmente, según dicen expertos en migración y ciudadanía estadounidense. He sugerido que, ¿por qué debería limitarse solo a quienes cruzan la frontera ilegalmente? Tenemos algunos criminales horribles nacidos y crecidos en Estados Unidos. Y si tenemos a alguien que golpea en la cabeza a una anciana, que ha ido a la cárcel 20 veces y siempre regresa, y dispara a gente por todas partes, y luego tiene un mal juez o un mal fiscal que no hace nada al respecto, porque lo único que les preocupa es la política. Creo que si podemos lograr que El Salvador o alguien se los lleve, yo estaría muy contento con ello. Pero tenemos que ver antes lo que dice la ley. El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, defendió a su empresa de las acusaciones de que monopoliza el mercado de las redes sociales en el primer día de un juicio antimonopolio que se efectúa en Estados Unidos. De ser hallada culpable, Meta podría verse obligada a vender las populares redes sociales Instagram y WhatsApp que adquirió hace más de una década. Para el gobierno americano, esta empresa utiliza métodos que permiten el monopolio mientras genera enormes ganancias. La empresa, por su parte, afirma que la demanda desafía la realidad. Las pruebas en el juicio demostrarán lo que todo el mundo sabe. Instagram, Facebook y WhatsApp compiten con TikTok, YouTube, X y Messenger y muchos otros, algunos de ellos incluso de propiedad china. El principal argumento de la Fiscalía es que Meta mantuvo un monopolio siguiendo la estrategia de Zuckerberg, expresada en el 2008 cuando decía que es mejor comprar que competir. Fiel a esa máxima, la Fiscalía dice que Meta ha rastreado sistemáticamente a rivales potenciales y adquirido empresas que consideraba serias amenazas competitivas. El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se ha comprometido en determinar las causas detrás del alarmante aumento de los casos de autismo. Él aseguró que los resultados estarán disponibles en septiembre de este año. Hemos lanzado un esfuerzo masivo de pruebas e investigación que involucra a cientos de científicos de todo el mundo. Para septiembre, sabremos qué ha causado la epidemia de autismo y podremos eliminar esas exposiciones. Durante una reunión del gabinete del presidente Donald Trump, el alto funcionario afirmó que las cifras actuales indican un caso de autismo por cada 31 niños, en comparación con 1 por cada 10.000 registrado en décadas anteriores. Es una estadística terrible, así que tiene que haber algo artificial que esté provocando esto. Para septiembre lo sabremos. No habrá una conferencia de prensa más importante que esa. Encontrar esa respuesta. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, anunció lo que podría ser el principio del fin del denominado sistema SWIFT, destacando que incluso los países que no integran el grupo de los BRICS tendrían acceso a plataformas de pago alternativas desarrolladas dentro del grupo. Se busca desarrollar, dijo el canciller ruso, una arquitectura financiera al margen del dólar como moneda de cambio y uno de ellos podría ser el Banco Central de Rusia. Otra posibilidad es hacer los pagos de las transacciones comerciales entre países para evitar el sistema SWIFT, que tiene base en Bélgica pero que está controlado por los Estados Unidos. Todo obedece o es consecuencia de las políticas erráticas de incrementar aranceles por parte de Estados Unidos, que ha amenazado a un total de 185 países y que mantiene al sistema financiero en constante zozobra. Y en Córdoba, Argentina, se inauguró el nuevo parque eólico de General Lavalle, un hito en materia de energía renovable para el sur de ese país. El proyecto, desarrollado por YPF Luz con una inversión de 260 millones de dólares, cuenta con los aerogeneradores más grandes de Argentina y permitirá abastecer de energía limpia a más de 190.000 hogares.
Sus autoridades buscan que la provincia se convierta en la meca de la energía renovable gracias a su infraestructura que cuenta con 5.200 kilómetros para transportar energía y más gasoductos en el país. El parque está conformado por 25 aerogeneradores de última generación, cada uno con una potencia de 6.2 megavatios, una altura de 204 metros y un peso de 395 toneladas. La capacidad total instalada es de 155 megavatios, lo que permitirá abastecer no solo a General Lavalle, sino también a industrias y grandes usuarios de energía eléctrica en toda la región. Además de su impacto productivo, la obra también representa un avance ambiental. Se estima que evitará la emisión de 350.000 toneladas de dióxido de carbono o CO2 por año en comparación con una central termoeléctrica de igual capacidad. El Consejo de Estado de Colombia, que es el máximo tribunal del país para asuntos contencioso-administrativos, ordenó al presidente Gustavo Petro no volver a transmitir los consejos de ministros a través de los canales de televisión privados. La sentencia publicada el 11 de abril ordena al presidente, a la Presidencia de la República y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones no transmitir los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del Canal 1 y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta. La decisión surge bajo el argumento de que los ciudadanos ven afectado su derecho a tener acceso a información variada. Ante este fallo, el mandatario colombiano escribió en la red social X que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano. La ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena. ¿Cómo van a quitarme ese derecho legal?, se preguntó Petro. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que la decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. El posible impacto del uso de celulares en el cerebro ha sido motivo de preocupación durante años. Los teléfonos móviles suelen sujetarse contra la cabeza durante su uso y emiten ondas de radio. Las alarmas se encendieron en 2011 cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó la exposición a las ondas de radio como posible carcinógeno para los seres humanos. Su clasificación se basó en gran medida en evidencia limitada de estudios de observación en humanos y señaló que las pruebas no eran concluyentes. Sin embargo, una nueva revisión comisionada por la Organización Mundial de la Salud con estudios realizados a nivel global concluye que no hay evidencia de que el uso del celular incremente el riesgo de cáncer. El análisis final incluyó 63 estudios de 1994 a 2022, evaluados por 11 investigadores de 10 países, incluyendo expertos de la Autoridad de Protección Radiológica del gobierno australiano. Al menos 50 hipopótamos y otros animales grandes murieron por envenenamiento con anthrax en el Parque Nacional de Virunga, ubicado en la República Democrática del Congo, la reserva natural más antigua de África. Los cuerpos de los animales fueron encontrados flotando en un importante río que alimenta uno de los grandes lagos de África. El director del Parque Nacional, Emmanuel de Merode, también informó que han muerto búfalos, aunque no precisó la cantidad. Las muertes de estos hipopótamos son una gran pérdida para el parque, que ha luchado por aumentar su población en las últimas décadas tras la caza furtiva y la guerra que redujo su población de más de 20.000 a unos 1.200. El anthrax es una enfermedad bacteriana peligrosa que puede persistir en el suelo durante décadas. Los animales se contagian al ingerir o inhalar esporas. Con financiamiento de la Agencia Espacial del Reino Unido, la startup británica Pulsar Fusion ha presentado Zombie, un concepto de cohete espacial diseñado para encontrarse con naves espaciales en órbita, adherirse a ellas y llevarlas a su destino a una velocidad vertiginosa utilizando la fusión nuclear. Es muy antinatural generar la reacción nuclear que produce la fusión en la Tierra, dijo Richard Dinham, fundador y CEO de Pulsar. El espacio es un lugar mucho más lógico y sensato para hacerlo porque ahí es donde quiere generarse de todos modos.
Por ahora, Songbird se encuentra en las primeras etapas de construcción y tiene desafíos de ingeniería excepcionales que superar, pero Pulsar dice que espera lograr la fusión en órbita por primera vez en el 2027. Si el cohete alguna vez entra en funcionamiento, algún día podría reducir a la mitad el tiempo de viaje de una posible misión a Marte. Con la tecnología actual, un viaje de ida toma entre 7 y 9 meses, dependiendo de la nave y la posición de los planetas. El viaje de ida y vuelta podría tardar entre 21 meses y 3 años. Una jueza federal dictaminó que la administración de Trump no podía terminar categóricamente a finales de mes las protecciones existentes contra la deportación para inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses bajo un programa de ayuda humanitaria, acotando que no actúa dentro de los límites regulatorios establecidos en la ley. Este es el último revés legal en los esfuerzos del presidente por implementar rápidamente cambios radicales en el sistema de inmigración. El reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, considerado uno de los grandes exponentes de la novela latinoamericana, falleció el 13 de abril en Lima a los 89 años de edad. En 2010, este personaje famoso y polémico fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Su familia informó que no se realizaría ninguna ceremonia pública tras su fallecimiento y que sus restos, como era su voluntad, serían incinerados. Irán confirmó que Mascate, capital de Omán, seguirá siendo la sede de la segunda ronda de negociaciones indirectas entre Teherán y Washington a efectuarse en los próximos días. Las conversaciones se centran en el programa nuclear iraní y la posible retirada de sanciones estadounidenses tras la declaración del presidente Donald Trump a principios de marzo de que había enviado una carta a los líderes iraníes entregada a través de los Emiratos Árabes proponiendo negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Se elevó a 231 la cantidad de víctimas mortales por el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana que ocurrió el pasado 8 de abril. El aumento se debe al fallecimiento de los heridos que estaban internados en los hospitales. Tenemos confirmados el número de víctimas mortales del siniestro acontecido en Yetse, asciende en este momento a 231 fallecidos, 221 que fueron levantados en la zona y 10 más que fueron levantados en hospitales. El presidente chino Xi Jinping instó a Vietnam y otros países asiáticos a oponerse a la política de poder y el unilateralismo. En reunión con el presidente vietnamita Long Quoc, sostuvo que las guerras comerciales socavan el sistema de comercio internacional, la estabilidad del orden económico global y los intereses legítimos de todos los países del mundo, en particular de las naciones en desarrollo. En este sentido, hizo un llamado a los dos países a que respondan a las incertidumbres externas mediante una cooperación amistosa y las fortalezas económicas. Sudamérica está cerca de erradicar la fiebre aftosa en la región. Así lo informó la Organización Panamericana de la Salud el pasado 7 de abril, al precisar que 2 de cada 3 cabezas de ganado en la región se encuentran actualmente en zonas libres de fiebre aftosa donde no se aplica la vacunación. Asimismo, indicaron que más del 80% del ganado del continente americano está en esta condición, acercándose cada vez más a la erradicación de la enfermedad, que si bien no afecta a los humanos, es una de las más contagiosas entre los animales y con un gran potencial para causar pérdidas significativas al sector agropecuario. La celebración de Pascua, donde los católicos recuerdan el regreso a la vida de Jesús, podría ser muy distinta para los estadounidenses debido al encarecimiento del huevo, uno de los productos centrales para esta fecha. La población está buscando sustituir el alimento para la celebración debido a su escasez y a su costo, debido a los brotes de gripe aviar que obligaron a sacrificar más de 30 millones de gallinas para evitar la propagación de la enfermedad. El expresidente peruano Ollanta Humala fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos al recibir fondos ilícitos para la campaña presidencial del Partido Nacionalista en 2011.
Su esposa Nadine Heredia también recibió la misma condena, la cual fue anunciada el 15 de abril. Sin embargo, ella pidió asilo en la Embajada de Brasil, el cual le fue concedido. Según la justicia peruana, Humala y Heredia se enriquecieron de manera ilegal con $3 millones de la constructora brasileña Odebrecht, aunque ellos niegan las acusaciones. La primera tripulación espacial compuesta exclusivamente por mujeres desde la década del 60 despegó a bordo de uno de los cohetes del fundador de Amazon, Jeff Bezos. El equipo incluía a la cantante Katy Perry, la empresaria estadounidense Lauren Sánchez, la presentadora de televisión Gayle King, la productora de cine Kerianne Flynn y las ex científicas de la NASA Amanda Nguyen y Aisha Bowe. Su nave, totalmente automatizada, se elevó verticalmente antes de que la cápsula de la tripulación se desprendiera en pleno vuelo, cayendo luego de nuevo al suelo frenada por paracaídas y un retrocohete. Debido a un déficit presupuestario de $58 millones, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA, anunció que reducirá su personal de 2.600 a 2.100 trabajadores. Según informó el director del organismo, Tom Fletcher, reseñado por la agencia de noticias Sputnik. El alto funcionario recordó que la OCHA está presente en más de 60 países y que el déficit de financiamiento los obliga a tener trabajadores en menos lugares debido a que Estados Unidos detuvo el envío de fondos a la agencia que asiste a los refugiados palestinos, conocida como UNRWA. Hainan fue el escenario de la quinta exposición internacional de productos de consumo, evento que congregó a más de 4.100 empresas de 71 países y regiones del mundo. 65 de esas compañías forman parte de las 500 más importantes a nivel global. Por primera vez en este tipo de eventos se presentó un área de exposición sobre bienes de consumo emergente, centrada en la presentación de productos y tecnologías recientes como vehículos y hogares inteligentes, todo ello con el fin de exponer al público nuevos escenarios de consumo ecológico acordes a las nuevas tecnologías. Según el director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo, Alejandro Terán Martínez, la Petroleum Corporation, más conocida como Citgo, debe regresar en su momento a propiedad de Venezuela. A su criterio, más allá de lo que piense o haga Donald Trump, Marco Rubio o el grupo de congresistas latinos de la Florida, el regreso de Citgo a Venezuela forma parte del equilibrio energético mundial, tomando en cuenta las reservas que posee Venezuela. Señaló que estas, probadas que lo ponen como el primero en el mundo, hacen imprescindible su presencia en el mercado energético, tanto por volumen como por participación. Sus declaraciones se efectúan cuando el gobierno estadounidense notificó a las empresas petroleras que operan en Venezuela la cancelación de las autorizaciones para operar en el país, aunque algunas han iniciado diálogos con miras a extender sus licencias. Y como cada año, en la Semana Mayor se desplegó en Venezuela un operativo llamado Venezuela Come Más Pescado, que junto a los mercados a cielo abierto garantizan toneladas de proteína del mar y del río a precios asequibles. Un promedio de economía entre un 40 y un 80%. Estábamos viendo 2 kilos de sardinas, 78 bolívares. Y también tenemos los camarones que vienen directamente de la empresa que ya tomó el Ministerio de Pesca directamente a unos precios muy solidarios. Hoy además quiero informar que durante toda esta semana estaremos distribuyendo más de 1.000 toneladas en los mercados a cielo abierto de productos del mar, además de esta feria que tienen 5 millones de kilos de productos del mar y del río que se están distribuyendo en todo el territorio venezolano. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, planteó la creación de la Secretaría General de la CELAC como mecanismo de seguimiento oportuno a las políticas del organismo y de coordinación para las futuras reuniones. Nuestra comunidad de estados latinoamericanos tiene que pensarse a mediano y largo plazo y construir su institucionalidad para reactivar los consejos de ministros conjuntos en la economía, en la salud, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, pero consejos de ministros que aporten experiencias e ideas para una acción común que nos vaya unificando en la tarea diaria, en el trabajo diario y en el logro permanente.
Todos los migrantes venezolanos que estaban detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, ya se encuentran en Venezuela. Esto lo aseguró Jorge Rodríguez, designado para los diálogos de paz por Venezuela. Ya hemos logrado traernos a todos los venezolanos secuestrados en Guantánamo y no descansaremos hasta que todos los venezolanos secuestrados en un campo de concentración del criminal Bukele regresen al abrazo de sus madres, al abrazo de sus padres, al abrazo de sus abuelas, de sus hijos y de sus hijas. No vamos a descansar. La producción petrolera de Venezuela creció un 2.2% en marzo. Esto pese a la decisión anunciada por Estados Unidos de revocar las licencias otorgadas por la anterior administración a empresas extranjeras para operar, entre ellas la norteamericana Chevron y la española Repsol. Según cifras oficiales difundidas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Venezuela produjo el mes pasado un promedio de 1.048.000 barriles por día, 23.000 más respecto a febrero, cuando fueron 1.025.000 barriles. La nación con las mayores reservas probadas de crudo, que en enero superó por primera vez desde junio del 2019 el millón de barriles diarios, registró una media de 1.035.000 barriles en los primeros 3 meses, un alza del 5.3% en comparación con el cuarto trimestre del año pasado, cuando cerró en un promedio de 982.000 barriles, siempre según cifras recogidas en un informe de la OPEP. En marzo, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump puso fin a la licencia concedida por el exmandatario Joe Biden a Chevron, cuya salida fue fijada para el 3 de abril y luego postergada para el 27 de mayo, sin contar el 25% de aranceles a quienes adquieran crudo venezolano. El dirigente político Enrique Capriles Radosky rechazó su expulsión del partido Primero Justicia en víspera de las elecciones previstas para el próximo mes de mayo en Venezuela. Asimismo, condenó lo que clasificó como una pretensión de la dirigencia ligada a Julio Borges, que busca evitar la participación electoral de otros sectores del partido. Destacó que se trata de una cúpula carente de legitimidad que busca impedir su participación en el próximo proceso. El Banco Central de Venezuela anunció la designación de su nueva presidenta. El ente emisor informó que a través de la Gaceta Oficial número 6.898 extraordinario, con fecha 11 de abril de 2025, se designó a Laura Carolina Guerra Angulo como máxima autoridad del organismo en sustitución de Calixto Ortega Sánchez. El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a una marcha en todo el país el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador. El anuncio lo realizó durante el acto para conmemorar los 16 años de la creación de la milicia bolivariana. Maduro pidió que el evento constituya una poderosa marcha de la clase obrera en todas las ciudades del país, de punta a punta. Más de 6.000 candidatos y candidatas se han postulado para las venideras elecciones del 25 de mayo. De verdad es impresionante. Los números preliminares, no me corresponde decirlos a mí. Más de una treintena de partidos políticos nacionales. Me dice extraoficialmente nuestro jefe electoral, más de 6.000 candidatos y candidatas para las elecciones de gobernaciones, Asamblea Nacional y Consejo Legislativo del país. El Ministerio de Industrias con Industria y Fede Industria se reunieron para alinear visiones entre el sector público y privado con el fin de fortalecer lo que se denomina como el encadenamiento industrial, la producción y la reactivación económica. La cita contó con la presencia de ALESAP, del doctor Luigi Picella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, y el empresario Orlando Camacho, presidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, Fede Industria. El 12 de abril arribó al puerto de La Guaira el buque científico oceánico Admiral Vladimirsky, que pertenece a la flota báltica de la Federación de Rusia. El navío, que con su llegada al país marca otro importante hito en las relaciones de cooperación técnico-militar entre Rusia y Venezuela, fue visitado por el presidente Nicolás Maduro. Los de Venezuela están abiertos a la cooperación para un nuevo mundo junto a Rusia. Esta visita reafirma ese trabajo que estamos haciendo de manera permanente.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público en Nueva Esparta imputó a 3 individuos acusados de perpetrar acciones de sabotaje al sistema eléctrico nacional. Los detenidos, identificados como Eliezer José e Isaac González, serán imputados por los delitos de daños al sistema, tráfico de material estratégico y asociación para delinquir. La Vinotinto cierra con victoria ante Chile en la Sub-17. Jorgelis Salazar clasificada al Mundial de Karate y definidos los grupos de la Copa de Oro de la CONCACAF. Tras derrotar a Chile por 3-0, la selección venezolana de fútbol Sub-17 se quedó con el tercer puesto del torneo sudamericano de la categoría disputado en Colombia y calificó para el Mundial de Qatar del presente año. Jesús Berroterán, Juan Boyer y Marcos Maitán sellaron con sus goles la brillante victoria ante los araucanos. La karateca venezolana Jorgelis Salazar, de 27 años y competidora en la categoría de 50 kilos, Kumite, aseguró su boleto a los Juegos Mundiales 2025 a celebrarse en Chengdu, China, del 7 al 17 de agosto. Esta será la segunda participación de la venezolana en unos Juegos Mundiales tras haber obtenido la medalla de plata en Birmingham, Inglaterra, donde cayó 2-0 en la final ante la filipina Huna Etsuki. Todo listo para la Copa de Oro CONCACAF 2025 y los 4 grupos son los siguientes. En el grupo A, México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana. En el grupo B, Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao. En el C, Panamá, Jamaica, Guatemala, Guadalupe. Y en el D, Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita. Las enigmáticas y esquivas ballenas Sei, que habían desaparecido de la costa patagónica de Argentina hace un siglo debido a la caza, están resurgiendo y reclamando sus mares una vez más. Este majestuoso cetáceo, que puede alcanzar los 18 metros de largo y más de 20 toneladas de peso, estuvo al borde de la extinción debido a la caza comercial. En la zona existen una población de unos 2.800 animales, lo cual es absolutamente, sorprendente, porque es un animal del cual se conoce muy poco. Desde 1929, la ballena Sei no se avistaba en estas aguas, y aunque aún está en peligro de extinción, el regreso de la tercera ballena más grande del mundo genera esperanza para la conservación marina. Los especialistas afirman que las prohibiciones globales sobre la caza comercial de ballenas han ayudado a que las poblaciones de Sei y otras especies se recuperen, y es que se habían reducido tanto que nadie las veía. Y cada 16 de abril celebramos el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Según datos de UNICEF, se calcula que en el mundo aproximadamente 400 millones de niños y niñas son sometidos a las peores formas de explotación laboral infantil, siendo esclavizadas en trabajos denigrantes y peligrosos tanto para su salud como para su desarrollo. La comunidad internacional debe intervenir enérgicamente contra este flagelo y aplicar penas sustanciales a responsables de cometer este delito. Esa es la intención de este día, para que tomemos conciencia y denunciemos cualquier caso de este tipo. Una de las mejores formas de hacerlo, Melanie y amigos, es no adquirir productos que provienen de países que permiten esta práctica criminal. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.